también mencionarles que hay grupos de vecinos que en la alcaldía Benito Juárez, y que también lo han hecho en la Miguel Hidalgo, se han estado manifestando constantemente para recolectar firmas, para sacar a estos alcaldes. Recordemos que tenemos la revocación de mandato. Entonces, se han dado organizaciones completamente vecinales en las dos demarcaciones, tanto Benito Juárez como Miguel Hidalgo, para recabar estas firmas. Han sido los vecinos acusados de persecución política, de ser mandados de Claudia Sheinbaum, o sea, los han acusado de todo, de absolutamente todo, menos de tener un interés legítimo por querer que sus alcaldes se vayan. Ahora, estamos hablando, al menos la Benito Juárez, una de las alcaldías, si no es que es la alcaldía más panista en todo México, desde hace muchos años. La Miguel Hidalgo le sigue. Y de hecho, el alcalde de la Miguel Hidalgo fue diputado de la Benito Juárez. Y su domicilio lo cambió, Mauricio Tabe, que es el alcalde de la Miguel Hidalgo, su domicilio lo cambia a unos meses de las elecciones para convertirse en alcalde de la Miguel Hidalgo porque él vivía en la Benito Juárez, ¿no? Digo, son vecinos, nada más tuvo que moverse a un departamento que también de dudosa procedencia. Entonces, el asunto es que estos grupos de vecinos se han estado organizando y lamentablemente el día de hoy hubo hasta golpeadores, hubo personas hasta heridas, mientras un grupo se estaba manifestando justamente exigiendo, pues, sacar a Santiago Taboada, sacar a estos panistas de el poder que vienen representando desde hace muchos años y que yo sigo sin entender, porque esto es algo que para mí es completamente eh, sorpresivo. Yo no logro entender cómo es que hay vecinos de la Benito Juárez que viven en algunos de estos edificios que están, que pertenecen al cártel inmobiliario, que están sufriendo las consecuencias del cártel inmobiliario y que lo último que les importa es justicia. Ellos quieren que sigan los panistas, yo no logro entender cómo es que eso funciona, pero vamos a platicar con una de estas vecinas que también es una experta en muchos temas relacionados con Estados Unidos. Es una doctora con la que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones, no sé si ustedes se acordarán. Ella es la doctora Patricia Escamilla Ham, que es politóloga internacionalista, especialista en las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de cooperación, de seguridad nacional y crimen organizado. Ella es chilanga, pero por razones familiares vivió muchos años en Estados Unidos. Hizo su carrera académica como profesora investigadora en universidades gringas, como la Universidad de California, Irvine. En 2018 regresa a vivir a la Ciudad de México. Fue también profesora en el William J. Perry Center of Hemispheric Defense Studies, para la defensa, pues, la Escuela de la Defensa, una universidad de la Defensa Nacional en Washington, D.C. Ella ahí también fue conferencista, asesora, ha impartido una serie de cursos, pero creo que su voz es importante y les doy todo breve resumen de quién es la doctora Patricia Escamilla Ham, que ya hemos platicado con ella para otras ocasiones, pero ella es vecina también. Ella es también una de las muchas vecinas inconformes con este cártel de panistas que lamentablemente sigue manteniendo el poder y que hoy, en una protesta pacífica que organizaron algunos vecinos de esta demarcación, decidieron que era la mejor idea mandar a sus simpatizantes, o sea, panistas, a reventarla y hasta agredir a la gente. Así que, doctora, le agradezco muchísimo que se conecte con nosotros para platicar sobre temas que quizás no estamos tan acostumbrados a platicar con usted, pero yo insisto, usted es vecina de estas demarcaciones hoy infestadas por panistas. Y antes de que me platique qué es lo que pasa particularmente hoy, a mí sí me gustaría recabar su testimonio de cómo es vivir en estas zonas en donde los panistas creen que por derecho, por no sé, es su territorio y no se toca y nadie más puede opinar distinto a ellos. ¿Qué tal? Buenas noches, Meme. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque esta es
la respuesta es precisamente lo que nos ha llevado a mí y a muchos vecinos a expresar nuestro disgusto con el alcalde y con la situación en la alcaldía Benito Juárez y en muchas de nuestras colonias. Como ustedes han de saber, la alcaldía Benito Juárez no solo tiene una mayoría panista, pero se considera como una de las alcaldías más codiciadas en la Ciudad de México por su ubicación muy céntrica. Es una alcaldía relativamente tranquila, de clase media, de todas las clases, ¿no? Medias, desde baja en ciertas zonas hasta medianas y altas. Pero también se caracteriza por otro rasgo que es desafortunadamente tremendo. Hay mucha censura política. Como dijiste tú, los panistas se sienten dueños del territorio y no permiten que haya ninguna expresión de partidismo por otro partido político que no sea el PAN. En momentos electorales llenan las colonias de mantas que dicen que son 100% panistas. Y uno que no es panista, ¿no? Que tiene otras ideas políticas, otros valores, muchos de nosotros estamos con la 4T. Somos clase media, somos profesionistas, tenemos alta escolaridad, somos académicos, intelectuales, periodistas, pero estamos con la 4T, no somos panistas como nos quieren hacer creer muchos de los vecinos aquí y lo manifiestan. Entonces es muy difícil salir a la calle o poner, por ejemplo, colgar una manta que diga que estamos a favor de la 4T, por ejemplo, en tiempos electorales. Realmente nos atacan cuando hemos llegado a hacer eso. Así que es muy incómodo vivir aquí, es como los vecinos a veces te dejan de hablar. Y entonces nos hemos reunido un grupo de vecinos que estamos desconformes con esta situación y que estamos hartos. No creemos que tenemos que esconder o tener miedo de que se sepa que estamos con la 4T o con otros partidos, si así fuera, porque vamos a ser hostigados en nuestras colonias. Hemos formado estos grupos y entre estos grupos hay grupos que organizaron la recolección de firmas para revocarle el mandato al alcalde actual, que es un panista, que se llama Santiago Taboada. Para los que no saben, el PAN ha estado en el gobierno por más de 20 años y no ha habido forma de sacarlos del poder porque no permiten expresiones que no sean de apoyo para ellos. Así que se organiza una recolección de firmas para revocarle el mandato y se convoca a diferentes grupos de la alcaldía a unirse, apoyar el esfuerzo para recolectar firmas. Así que mi grupo, que nos llamamos clase media con la 4T, porque decidimos que tenemos que visibilizarnos como clase media. Somos clase media, no es que querramos hacer una afirmación de que somos mejores o peores que otros, simplemente queremos que se sepa que en la alcaldía Benito Juárez habemos
vecinos que somos clase media, porque igualmente tanto el PAN como el PRI, pero principalmente el PAN, ha difundido la idea de que la clase media no está con la 4T, que es imposible que alguien clase mediero pueda apoyar a la 4T. Y habemos muchos aquí en la alcaldía Benito Juárez que sí apoyamos a la 4T, que sí votamos por los partidos de la 4T, especialmente por Morena. Así que mi grupo decidió unirse y apoyar esta recolección de firmas. Hoy se planeó, otros grupos organizaron esta recolección de firmas enfrente de la alcaldía, en la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Pusieron mesas, pusieron carpas y se estaban invitando a los residentes, a los vecinos de la alcaldía a ir a firmar. Hay que recolectar miles y miles de firmas. A la fecha tenemos unas 17, 18 mil firmas para revocarle solicitar que se haga el proceso para revocarle el mandato a Santiago Taboada. Así que algunos de nosotros fuimos a apoyar el esfuerzo. Llegamos, estaba todo bien, muy tranquilo, había mucha armonía, no había ningún problema ahí en la explanada, como estamos viendo aquí. Y bueno, aquí ya es cuando llegaron los provocadores. Esta es una de las principales provocadoras que, por cierto, golpeó a una vecina que iba con nosotros. La golpeó precisamente con esa bocina que trae, que está usando ahí. Pero bueno, hicimos una conferencia de prensa, llegaron bastantes reporteros. Y cuando estábamos terminando la conferencia de prensa, llega un grupo, que es más o menos como a eso las 11:30 de la mañana, llega un grupo armando un escándalo, entran a la explanada y se empiezan a acercar a donde estaban nosotros, gritoneando, acusando a alguien que yo ni conocía, que era un corrupto, que era, bueno, diferentes groserías y diferentes acusaciones hacia esta persona, que después me enteré que era una persona que estaba en el grupo de organizadores del evento para recolectar firmas, que por cierto se fue para cuando ellos llegaron, él ya casi iba de salida. Entonces nos quedamos un grupo de vecinos, vecinas, la mayoría de la tercera edad, señoras, profesionistas, muchos de nosotros somos académicos, etcétera. Nos quedamos ahí y empezaron a agredirnos este grupo que están viendo aquí en la pantalla. Y había dos mujeres que parecían ser las líderes porque eran las que traían la bocina y estaban gritoneando. Por cierto, un grupo de lo más grosero se la pasaron diciéndonos, bueno, ni siquiera repito, un sinnúmero de groserías, ¿no? Personas muy vulgares. Y nos empezaron a arrinconar y empezaron a agarrar sillas, a aventar sillas, acabaron, bueno, querían llegar a donde teníamos las cajas de firmas, ¿no? Y empezaron a aventar mesas, eventualmente tumbaron las carpas que teníamos instaladas, aventaron las mesas, de hecho, aventaron las sillas, que después me entero que es una de las tácticas que usan para asustar. Nos quitaron nuestras mantas, las fueron a aventar lejos de donde estábamos, rompieron nuestros carteles y desafortunadamente golpearon a dos de las personas que estaban con nosotros, de los vecinos de la alcaldía, a una mujer, la señora esta que está aquí de pelo rojo y que trae la bocina,
la golpeó con la bocina en un brazo, por ahí tenemos fotos del moretón que le dejó. Había otro, pues un porro, realmente, uno que trae una camiseta del Chapo interesante y que andaba con muletas, traía un yeso, no sé si será verdadero el yeso o nada más era pantalla, pero empezó a usar las muletas como armas. Golpeó a uno de las personas que estaba con nosotros en la pierna. Eh, Había unos policías de la alcaldía, se llaman Blindar BJ. Les fuimos a pedir ayuda, eran 3, nos dijeron que ellos no podían hacer nada y se fueron. Estas personas nos empezaron a amontonar alrededor nuestro, nos arrinconaron al grado de que ya no teníamos, o sea, ya no tenemos ningún lugar a donde ir porque estaban ahí gritoneándonos y apabullándonos. Eh, entonces nosotros llamamos al 911, llamamos a otro número que teníamos de policía. Tardaron mucho en llegar, pero eventualmente llegaron y estas personas seguían atacándonos y salió alguien que no sabemos quién era, una persona como de la alcaldía, que les empezó a decir que qué bueno, que estaban haciendo algo muy bueno, que su obra era muy buena. Yo le pregunté a esta, era una mujer, le pregunté, oye, ¿quién eres tú? Y me dijo que ella trabajaba en la alcaldía y que le parecía que lo que estaban haciendo era correcto. Se fue la mujer, luego llegó otra persona. El caso es que eventualmente un señor que se presentó vestido de civil les dijo a este grupo de provocadores que se fueran. Nosotros no queríamos que se fueran porque nosotros queríamos levantar un acta en el Ministerio Público, que lo hay ahí en la alcaldía, por los golpes y por los daños que habían hecho. Destruyeron una de las carpas que teníamos, se robaron algunas de las sillas y estaban a punto de llevarse las mesas y las sillas también, pero pudimos rescatarlas. Eh, Finalmente, esas personas se fueron, de ahí reconocieron, algunos de los compañeros reconocieron a una de las 2 que parecían ser las líderes, la del pelo rojo, y una güera que la identificaron como una persona que generalmente hacía este tipo de acciones, contratada por Santiago Taboada. Por ahí en Twitter se publicaron fotos de ella y junto con fotos de Taboada, del alcalde, abrazándola. Así que sí hay evidencia de que están asociados de alguna manera, ¿no? Aquí también ven a este señor de muletas, es el que les digo que estaba usando las muletas para golpear a una persona y para golpear, romper los carteles que teníamos y todo. Así que fue una experiencia eh, bastante pues no puedo decir es que no era desagradable, sí fue intimidante, porque era lo que querían, intimidarnos. Muchas de nosotros era la primera vez que participábamos en un acto de este tipo y sobre todo la primera vez que se nos había enfrentado a un grupo de provocadores, de porros como estos, y que había hasta riesgo de que nos causaran daño físico. Así que sí fue impactante. eh, y ahorita estamos, bueno, pues planeando qué hacer, porque no queremos que los panistas nuevamente reasuman este poder que tienen en la alcaldía, que no solo es de los funcionarios del gobierno, también es de los mismos vecinos. Los vecinos apoyan y no hay nada que los convenza que los panistas puedan ser una fuerza política que está dañando a la alcaldía. Como mencionaste tú,
ha habido daños, ha habido muertos, ha habido heridos. Cada vez que bueno, en algunos de los edificios nuevos que se cayeron por el temblor, son edificios que estaban mal construidos o eran construcciones ilegales, aprobadas por estos panistas a cambio de moches. Les pagaban dinero, les pagaban con departamentos, cosas que a veces es imposible creer que existan, están sucediendo en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por los panistas desde hace 20 años. Y el electorado panista los apoya. Se ha propagado muchísima información para informarles que son unos corruptos, que han hecho muchas trampas, muchas construcciones mal hechas, defectuosas e ilegales, y no les importó. En 21, casi el 70% del electorado votó por PAN. Así que tenemos un gran problema en la Benito Juárez, pese a que el alcalde y otros panistas quieren hacer creer a la gente que la alcaldía Benito Juárez es el mejor lugar para vivir en México. De hecho, le llaman la Suiza mexicana. Pero sí tenemos este tipo de problemas. Este problema en que hay censura, no puede uno expresar simpatía por otro partido que no sea el PAN. Una vecina mía que tú conoces muy bien, Leticia Calderón, las dos vivimos en la alcaldía. Una vez en el parque que está en la esquina de mi casa, pusimos unos carteles a favor de la 4T. Inmediatamente llegó un vecino que estaba en un restaurante enfrente y nos empezó a hostigar. Nos dijo que nos fuéramos, que no teníamos derecho a estar en su alcaldía, porque era 100% panista. Y nos amenazó que nos fuéramos. Afortunadamente, ni Leticia ni yo nos dejamos amedrentar, nos quedamos y finalmente el cuate se retiró. Pero él quería que nos fuéramos porque él decía que no teníamos derecho a estar ahí. Así que bueno, Meme, es realmente desafortunado que en la alcaldía Benito Juárez haya muchos simpatizantes de otros partidos, principalmente Morena, y que no se nos permita expresar libremente nuestro partidismo. Doctora, con todo lo que me está diciendo yo, lo he platicado en una que otra ocasión, cuando hablamos de algunas personas que viven justamente en estos edificios del cártel inmobiliario, en los City Towers y demás, y que son, pues la verdad es que sin deberla ni temerla, terminaron siendo víctimas de las irregularidades de estos políticos. Y a mí me parece impresionante que aún sufriendo las consecuencias, que si falta de agua, irregularidades en los servicios, etcétera, etcétera, ellos estén empeñados en preferir este tipo de gobiernos como el que encabeza Taboada a un cambio, sea cual sea, pero un cambio. ¿A qué se lo atribuye a ustedes que son vecinos de la Benito Juárez, que quizás tienen más tiempo conociendo sus vecinos y demás? ¿A qué le atribuyen que justamente tengamos profesionistas, personas con posgrados, que uno pensaría que quizás van a exigir cosas mejores, aceptando lo que le ofrecen estos grupos panistas? Que claramente están vinculados a la corrupción y que ahora salen y dicen que son perseguidos políticos, pero que encima censuran, que tachan de perseguidos políticos y que son todo un montaje aquellas personas que están exigiendo que se vayan. Yo creo que es en parte la ignorancia, y no me refiero a que ellos sean personas ignorantes que no hayan estudiado, me refiero a que muchos de ellos son panistas porque sus papás eran panistas
y porque ellos no se han dedicado a realmente informarse de qué es el PAN, qué es lo que hace el PAN. Muchos de ellos son pues de clase media alta, viven tranquilos y no piensan, por ejemplo, yo tengo amigos que compraron en este edificio que ha sido uno de los principales focos de atención en el escándalo del cartel inmobiliario, pero él es un empresario, él no vive en los departamentos que compró ahí, sino que es nada más son para inversión, ¿no? Él los renta. Entonces, él no se siente en peligro para nada, no se ve afectado. Yo le he preguntado y él dice, mi papá era panista y yo soy panista porque mi papá lo era y no quiero saber nada. Ellos creen que es un cuento que haya corrupción. Creen que no es culpa de los funcionarios panistas de la alcaldía que hicieron trampas que permitieron que se construyeran estas viviendas de forma ilegal. Como tú dijiste hace rato, es increíble que construyeron, por ejemplo, dieron permiso para que se construyera un edificio de 3 pisos, como aparece en los documentos, en los planos, oficialmente todo dice que es un edificio de 3 pisos, pero uno lo ve y es un edificio de 8 pisos. Se le agregaron 8 pisos sin que aparezca en los papeles, en los documentos oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué le agregan este tipo por qué le agregan estos departamentos? Porque son departamentos que los van a dar como moches a estos funcionarios que van a vender por un ladito. Entonces, ¿qué pasa? Que los que compran esos departamentos, de repente el día que quieren escriturar, se dan cuenta de que no existen y no pueden escriturar. Ese es uno de los muchos problemas que han provocado estas acciones criminales de los panistas en la alcaldía. Pero se han permitido construcciones defectuosas, mal construidas, que después precisamente ha sido la causa por la cual edificios nuevos se cayeron en el temblor. En esta alcaldía se cayó el mayor número de edificios nuevos. ¿Por qué? Pues porque estaban mal construidos, porque así les permitieron que cortaran las esquinitas y que ahorraran en material, que no hicieran las cosas como debía de ser. Hay un señor que, por cierto, estuvo hoy ahí, habló en la conferencia de prensa de nuestro grupo en la alcaldía. Su esposa y su mamá murieron en uno de estos edificios. Ellas ni siquiera vivían en la alcaldía, pero trabajaban en uno de los edificios que se cayó. Sus hijos quedaron huérfanos, el señor quedó sin su madre y su esposa. Y son solo algunos de los ejemplos de lo que ha pasado, pero mucha gente pues está sin poder tener posesión de una vivienda que compraron para vivir sobre todo, y sin embargo no han podido obtener justicia en contra de estos personajes. Pero sobre todo lo que vemos aquí en la alcaldía Benito Juárez es que, como dije antes, por ignorancia, por tradición, han comprado la historia de que la clase media, sobre todo la de Benito Juárez, debe ser panista, porque creen que por ejemplo, el estar a favor de la 4T es de clase baja, es de gente ignorante.
muchos de nosotros somos mucho más, tenemos una escolaridad mucho más alta, un nivel económico mucho más alto que cualquiera de estas personas y sin embargo, ellas creen que el ser panista les da categoría. Claro. Así que digo, creo que es digno de estudio por qué siguen votando por el PAN pese a que la evidencia de que son corruptos está ahí a la vista. Doctora, yo le agradezco mucho que se conectara con nosotros para dar detalle de cómo se vive en la Benito Juárez, siendo vecina de la Benito Juárez, y de esta censura de aquellos partidos que se dicen defensores de la libertad de expresión. Échense esta. Le agradezco Exacto. muchísimo que se conectara y bueno, ya saben que estamos pendientes para todo lo que ocurra dentro de esta demarcación y muchos otros temas más. No nos dejen solos. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, doctora, que pase una excelente noche. Igualmente. Pues ahí lo tienen, y yo vuelvo con este argumento de los panistas, de decir que ellos son defensores de los derechos humanos. Quiero que vean este video subido por Álvaro Delgado, que es el video largo de justamente lo que pasa en esta, pues, en esta manifestación, porque quiero decirlo de esta manera. Ellos fueron a recabar firmas, estaban afuera, estaban en la explanada de la Benito Juárez recabando sus firmas, y entonces es que pasa esto. Por favor, votos comprados, votos comprados, votos comprados. Ratero, ratero, golpeador, Por siempre. golpeador. ¡Fuera! El karma los va a agarrar. ¡Fuera el rata de Taboada! ¡Fuera Taboada! ¡Fuera el rata de Taboada! ¡Fuera el rata de Taboada! ¡Fuera Torre! ¡Fuera Torre! ¡Fuera Tumaya! ¡Fuera Tumaya! Es el tamaño de su miedo. Es el tamaño. Agredieron a un. ¡Fuera los ratas! ¡Fuera los ratas de Taboada! ¡Fuera los ratas! ¡Fuera los ratas! ¡Ratas! 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 Así el tamaño de su miedo. Pues no creo que Tienen miedo, por eso vienen a quitarnos. ¡Que pague lo que debe! 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 No te queden con los... ¡Hugo Torres, eres una rata y un asco! No les van a dar departamento, hagan lo que hagan. Mejor que regrese el dinero que se chingó de los departamentos que no hizo. Pues no te lo van a dar a ti, no te lo van a dar a ti, pendeja. ¡Ratero! 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 ¿A cuántas marcas vas a ir para que te prometen un departamento? ¿A cuántas? O sea, a ustedes jamás, ¿eh? A ustedes nunca. ¡Rata! 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 Te dejó solita, ¿dónde estás? ¿Dónde ¡Te estás? dejaron sola! Te dejó. Ay, lo que pasó el día de hoy en la Benito Juárez.